Buenas tardes, hermanos y hermanas. Continuando con este programa de los dones espirituales, quisiéramos abordar el tema de uno de los dones que más impacto ocasionó en el mundo y que a muchas personas las trajo alrededor de la iglesia cristiana. Recordamos la primera expresión que Cristo le dijo a los discípulos al ascender al cielo: recibiréis poder. Esta expresión es tan básica para entender la operación de milagros con los cuales los discípulos realizaron durante todo su ministerio. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Pero ¿qué poder iban a recibir los discípulos? Estaban tan tristes de que su maestro ascendía al cielo que se quedaron viéndolo hasta que las nubes se lo llevaron. Pero él les había dicho: regresen a Jerusalén y el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. El libro de Lucas nos señala, al igual que el libro de Marcos, especialmente Marcos en el capítulo 16, el verso 15, cuál fue la orden que Jesús le dio a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y añadió: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Era una de las obras más maravillosas que los discípulos pudieron realizar con el poder del Espíritu Santo. Cuando 10 días después de la ascensión de Cristo el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, un sinnúmero de dones fueron derramados sobre ellos, y entre esos dones vino el don de hacer milagros. ¿Pero qué es un milagro? Un milagro es una manifestación sobrenatural que procede de Dios al realizar cosas que humanamente no se pueden realizar. La Escritura nos dice que los discípulos comenzaron a hacer milagros en cantidad, y las personas se maravillaban y alababan a Dios grandemente. Una de ellas nos podemos considerar en el libro de Hechos, cuando un cojo de nacimiento, que durante mucho tiempo estuvo cojo, fue sanado por Pedro y Juan. Grande conmoción causó en el pueblo de Israel, y debido a eso un discurso fue pronunciado por el apóstol Pedro y casi 5,000 personas fueron convertidas a la iglesia cristiana. Hermanos, pero esta manifestación del Espíritu Santo en esos tiempos también tuvo que enfrentar milagros falsos, como es el caso de Simón en Samaria. Este hombre era obrador de milagros y él decía que procedían del gran poder de Dios. Ante estos milagros que realizaba Simón, el Señor envió uno de sus diáconos más fieles, Felipe. Felipe se fue a Samaria y ahí él pudo demostrar el poder de Dios verdadero. Así que Samaria fue testigo de milagros verdaderos y milagros falsos. Los milagros falsos terminaron cediendo y anhelando realizar los milagros verdaderos. Sin embargo, muchos de estos milagros trajeron y desviaron a muchos de la fe. Queridos hermanos, en el tiempo de los apóstoles, el poder del Espíritu Santo con ayuda temprana permitió que ellos hiciesen grandes milagros y señales, y así le dio empuje a la iglesia cristiana. Pero a través del tiempo, el Señor hace unas recomendaciones para nosotros. Alguien podría preguntar: ¿pero por qué en nuestro tiempo los discípulos del Señor no realizan tan grandes manifestaciones del poder? Vamos a leer algunos puntos que las Sagradas Escrituras nos dicen, especialmente en 1 de Corintios, en el capítulo 12, el verso 28. En esta ocasión el Señor, a través del apóstol Pablo, inspirado, nos señala que el Señor dejó en la iglesia varios dones. Sin embargo, a pesar de la diversidad de dones, era un solo espíritu el que tomaba el control de cada uno de ellos. Y entre estos dones estaba la de ser apóstoles, profetas, maestros, y el que nos ocupa en esta ocasión, el don de hacer milagros. Era el Espíritu Santo el que permitía que estos milagros fueran realizados por medio de los apóstoles.
Pero estaba profetizado que después del ministerio de los apóstoles, poco a poco se iban a introducir en la iglesia cristiana hombres perversos que se iban a levantar entre la misma iglesia. Y entonces poco a poco lo verdadero fue combinándose con lo falso. Y llegó a un punto en el que la cebada y el trigo, en el que la verdad y la mentira estaba tan mezclado que aparentemente ya no había una verdad pura que establecer. El Señor, para apartar lo verdadero de lo falso, tuvo que permitir la escritura o la recolección de los datos del Nuevo Testamento y dejar así una verdad firmemente establecida que iba a pasar por todos los siglos. Pero las manifestaciones de poder a través de los milagros fueron poco a poco. El Espíritu Santo dejó de hacer una manifestación tan profunda porque el espíritu de error realizaba este tipo de milagros. Y eso ha permanecido hasta nuestros días. La Escritura nos dice que en el tiempo actual el Señor Jesús nos advierte de la siguiente forma. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, nos dice así. Capítulo 24, el verso 5. Los discípulos le preguntaron y le dijeron: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y lo primero que Jesús quiso dejar bien sentado y les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque se levantarán en mi nombre muchos y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que en nuestro tiempo tenemos una gran advertencia. Se levantan falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Pero nosotros nos preguntamos, ¿de dónde procede el poder que permite realizar estos milagros aparentes que la Escritura nos señala? Leemos en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 8 en adelante, hablando de un poder y del cual se deriva un sinnúmero de acciones que nosotros tenemos que estar velando contra este tipo de manifestaciones. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién está detrás de este tipo de manifestaciones? Pues es Satanás. Es Satanás el que produce milagros mentirosos. En otro texto nos dice que Satanás es capaz aún de hacer descender fuego del cielo. Y en el tiempo de Elías, si no hubiesen sido los ángeles que protegieron al profeta, Satanás mismo hubiese hecho descender fuego del cielo. En la actualidad, no podemos confiar en que la verdad va a ser manifestada únicamente por valga la redundancia, por la manifestación de los milagros. Hoy tenemos que estar basados en una así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque están en tinieblas y no les ha amanecido. Así que para nosotros tenemos que sacar conclusiones básicas para nuestro tiempo, pero también tenemos que estar plenamente seguros que en un cercano futuro la lluvia tardía vendrá y con él la manifestación del Espíritu Santo, y una vez más los discípulos de Cristo saldrán listos bajo ese poder para realizar grandes señales y grandes prodigios y milagros que no serán capaces de enfrentar los milagros mentirosos que en la actualidad se están desarrollando. Ampliamente se ha documentado que estos milagros mentirosos de Satanás producen grande destrucción dentro de la misma membresía de las personas que practican esto. Porque Satanás no está en realidad interesado en que las personas se curen, sino que estén engañadas y al final puedan ser enviadas a la eternidad bajo su poder apresador del pecado. Queridos hermanos, para finalizar nuestra intervención,
Queremos decir entonces que el Señor es capaz de realizar milagros. Sin embargo, en este tiempo, Él prefiere hacer uso de aquellos remedios naturales que Cristo Jesús hizo. Y sin embargo, en algunos momentos, los milagros aparecen allí. Todo se logra por la fe. Si tú le pides un milagro al Señor, el Señor es capaz de realizarlo porque es el mismo Espíritu que mora entre nosotros, el que es poderoso para realizar cualquier manifestación divina en nuestra vida y en la vida de aquellos a quienes amamos. Podemos alcanzar estos milagros, mas no podemos ponerlo como una prueba para pertenecer a la iglesia verdadera, porque hoy ese milagro está muy falsificado por Satanás. Para finalizar, queremos recordar lo que dice las palabras del Espíritu de profecía y también de las Sagradas Escrituras, que nosotros debemos probar los espíritus y de dónde viene cada manifestación de estos. Así que, querido hermano y hermana, los milagros pueden acontecer a tu alrededor. Pueden haber muchas manifestaciones, pero si quien realiza estos milagros no es una persona obediente al Señor, quien desarrolla estos milagros tiene otro espíritu. Por lo que para nosotros debemos de estar claramente fortalecidos, como lo dijo uno de los reformadores. Si no está basado en la Escritura, yo no lo creeré, aunque se desplome el cielo. Tenemos que tener esa plena confianza. Un escrito está, es nuestra única base segura de este don maravilloso que Dios dio a la iglesia en el pasado y que está prometido pronto. La iglesia una vez más tendrá este don entre sus medios y hará grandes señales y prodigios para fortalecer el mensaje de la última advertencia que pronto se hará al mundo a través del poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Que el Señor te bendiga, es nuestro deseo y oración, y sigamos estudiando los siguientes dones espirituales. Amén.